Buenas tardes. Bueno, continuamos con el ciclo Mis lecturas, mi biblioteca, que iniciamos esta semana con Jesús Marchamalo, y tenemos hoy a una persona que, como dijimos ya en la introducción del ciclo, no tiene en principio nada que ver con la actividad literaria ni con los libros cuando hablamos de literatura, sino que su profesión, su actividad a lo largo de muchísimos años ha tenido que ver con la política, con la economía y nunca con la novela ni con la literatura en sí. ¿Sí? Bueno, pues ahora Ramón Tamames es doctor en Derecho y en Economía, técnico comercial del Estado, catedrático de Estructura Económica. Yo creo que muchas generaciones hemos estudiado con su libro Estructura Económica de España, tanto en economía como en historia, y yo creo que es un libro que se sigue leyendo y estudiando en las facultades. Ha sido consultor económico de las Naciones Unidas, miembro del Club de Roma, miembro de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales y Políticas, catedrático Jean Monnet de la Unión Europea, Premio Rey Jaime I de Economía, Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, y fue diputado del Congreso entre los años 77 y 81, y participó en la elaboración de la Constitución Española, de la cual fue firmante. En realidad, las razones por las que Ramón Tamames está dentro de este ciclo pues no tienen nada que ver en principio con todo lo que yo he dicho que ha hecho y que es Ramón Tamames. En realidad, yo he elegido y tenía muchas ganas de que viniera a hablar de libros, de lecturas, de su biblioteca, cuando yo leí sus memorias, más que unas memorias. Cuando leí este libro y sobre todo le escuché a él hablar de ese libro, pues con la pasión que él hablaba de sus primeras lecturas, de su formación como lector, la profundidad que yo percibí en la manera en que él hablaba de los libros que había leído, pues le consideré a partir de ese momento un gran lector, y me parecía que era muy importante que en un ciclo en el que precisamente queríamos ver la visión de la lectura a través de personas que no fueran profesionalmente literatos, me parecía que él no podía faltar en ese ciclo, y esa es la razón por que el señor Tamames está aquí esta tarde con nosotros. Le agradezco muchísimo, además todos creo que debemos agradecerle que está aquí este viernes lluvioso, porque por circunstancias, pues la semana que viene va a tener una pequeña intervención, y en vez de, en fin, escabullirse del compromiso, hizo todo lo posible por trasladar su visita pues, de la semana próxima a este viernes en Marbella. Así que doblemente agradecidos y muchísimas gracias por contar contigo aquí. Seguro que vamos a disfrutar muchísimo de lo que nos vas a contar sobre la lectura y tu biblioteca. Buenas tardes a todos, y además lo digo con mucha sinceridad porque tanto que pedíamos la lluvia pues ya la tenemos, y les agradezco doblemente su presencia en un día tan complicado en todos los aspectos por estas precipitaciones que nos están salvando de una sequía muy larga. Cuando Carmen me ha presentado, yo se lo agradezco mucho, y esta nueva invitación que me hace a Marbella me llenó de ilusión venir aquí, la verdad, porque lo pasé muy bien cuando presentamos las memorias, y quizá todavía pues no acabamos de conocernos, pasa el tiempo pero no acabamos de conocernos del todo. Quería recordarte que tengo dos novelas publicadas. Una es Historia de Helio, que terminó de finalista del Planeta el año 56,
76, perdón, 76. Y fue una novela que escribí en su mayor parte en la cárcel de Carabanchel, cuando en las postrimerías del franquismo pues tuvimos que pasar por allí una temporada algunos. Naturalmente, entre otros, estaba Marcelino Camacho, que llevaba 14 años, o sea que las diferencias eran grandes, evidentemente. Y esta novela pues era bastante autobiográfica. La primera novela suele ser autobiográfica. Y la segunda la escribí después de una lectura muy tardía de La Regenta de Clarín. Alas, el profesor Alas, porque era catedrático, utilizó el seudónimo de Clarín, y con ese seudónimo le conocemos fundamentalmente. Y yo leí muy tarde la novela y le decía a mi mujer, Carmen Prieto Castro, me decía, parece mentira que con los años que tienes no hayas leído todavía La Regenta. La leí tranquilamente, con otros ojos que si lo hubieran leído a los 20 años, y la verdad es que es una novela extraordinaria. Pero a mí me dio mucha pena que Anita Ozores, que es la protagonista, quedara abandonada, triste y sola y mal tirada en los suelos de la Catedral de Vetusta, que es Oviedo en realidad. Y empecé la novela mía cuando está en la catedral, abandonada por todos, y a los 30 años, y tiene una vida precisamente literaria muy activa. Lo pasé muy bien escribiendo la obra y aparecen personajes de la época como Galdós, aparece Juan Valera, está también Pío Baroja, se le ve en la lontananza, por así decirlo, la generación del 98 está por allí. Es el final del siglo, el desastre, con las colonias de Cuba y Filipinas, o posesiones ultramarinas, como quieran llamarse. Cuando se pierden, aparecen también, en cierto modo, los héroes de Filipinas, el Rizal, etc. Y el de Cuba, naturalmente, el autor de la célebre canción. Entonces, todo eso lo he vivido, y cuando era una mezcla de historia y de vivencias, porque luego he estado en Cuba, he estado en Filipinas, me interesé por la vida de Rizal, visité el lugar donde le fusilaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mezcla de literatura y vivencias es lo mejor que hay, porque se ve todo con otros ojos. Somos más penetrantes, nos damos cuenta de que hayan sucedido cosas que están en la historia. Luego, cuando se refiere Carmen al libro de Estructura Económica de España, pues tengo la gran fortuna. La última edición fue en 2009, vino la crisis devastadora que acabó con cantidad de librerías. Por cierto, saludo al matrimonio Mata, porque en gran parte esta es una sesión en su honor. El papel que desempeñaron al frente de una librería ilustrada en Marbella durante muchos años. Lo que siento es que la dejaréis ya cerrar y no buscaréis, pero como vosotros mismos me habéis dicho, el negocio del libro está muy difícil ahora, con los gigantes como FENAC, como Amazon, etc. Es una situación muy difícil. Así que lo primero es una gran admiración por los Mata al frente de su librería. Yo les daría un aplauso. ¿Sí? Tengo la buena fortuna de deciros que esta mañana he terminado de preparar una carta dirigida a 70 y tantos profesores universitarios en España, poniendo en su conocimiento que ha salido ya la 26 edición de Estructura Económica de España. Lo que pasa es que como los tiempos cambian, pues ha habido que adaptarse. Y en vez de ser un tomo de 1000 páginas a doble columna, denso, pues es un tomo de 350, más liviano, porque ya la gente ya no compra mamotretos, porque bastante tiene en Internet, ¿no? Hoy se puede estar picoteando en Internet todo el día
sin repetir una sola visión, sin repetir nada. Bueno, pues entonces yo tenía esa especie de espina clavada que desde el año 2009 no se publicará. Y finalmente se ha publicado, es la 26 edición prácticamente del libro. O sea que esos son unos complementos que hago de lo que ha dicho Carmen en su introito, en su presentación. Claro, bibliotecas, pues la biblioteca primera que conocemos es la de nuestra casa de origen, la de mi padre. Incluso ya cuando yo tenía 12 o 14 años empecé a hacer un catálogo de todos los libros que entraban, iban numerados, hice un ex libris con un sello de goma que representaba un libro con un candil para poder leer por la noche en tiempos difíciles, etc. Y la biblioteca de mi padre se alimentaba en gran parte de una situación histórica para la familia, claro, el barrio, el Madrid de la autarquía, de las escaseces, etc. De una librería que había de préstamo de novelas, fundamentalmente. Ya no quedan lugares de préstamo de novelas. Aquello era fantástico porque por un real, 0,25 pesetas, se podía alquilar por 2 días un libro, y los días que se acumulaban pues subía un poco el precio. Y era un lugar que había sido pescadería, y con la escasez de papel pues se había convertido en un pequeño negocio de tráfico de papelote. Pero tenía un hueco y las novelas que llegaban para destrozarlas y volver a los molinos de papel pues se salvaban, y con eso eran unos salvadores de los libros, realmente. Y tenían cantidad de libros que llegaban mezclados con el papel que iba a ser reciclado. Y allí es donde empezamos a ampliar la biblioteca de mi padre de una manera importante con el sistema de alquilar los libros. Y allí es donde encontrábamos novelas como la de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs, un autor formidable, que luego emparentamos con Juan Jacobo Rousseau, el buen salvaje, que luego estimamos como una especie de mito que se crea. Y luego el mito pues tiene sus fundamentos, pero también tiene sus realidades. La célebre monachita de Tarzán pues no era una mona, era un mono. Y murió el año 2012 con 80 años de edad. Es impresionante, era un orangután, claro. Cosas de estas, relacionar las novelas, relacionar los libros con los episodios que nos suceden alrededor y lo que vamos calculando. Las selvas de África que se relatan en las novelas y no en las películas. Johnny Weissmuller, el gran nadador, era el Tarzán clásico, y aquel grito de la selva formidable que todos hemos intentado alguna vez imitar, pues con más o menos éxito, yo particularmente con muy poco, pues es un grito de una familia, la Weissmuller, que eran tiroleses, y que Weissmuller se inventó el grito porque era tirolés y cantaba muchas canciones alemanas y el grito tirolés, y uno se entera de esas cosas. Y luego de las selvas por donde ha estado, pues eso lo rodaban todo en Florida, no tenían que ir a África, y bastantes negros tienen los norteamericanos como para tener que ir a África buscando. Entonces, luego hemos visitado las selvas. Yo cuando he estado en Panamá, en Costa Rica, en Brasil, Camerún, Kenia, Malasia, Indonesia, Filipinas, he recordado esas novelas, los sueños de la infancia, ¿no? Y asociado al buen salvaje cuando estudias sociología, política, etcétera, etcétera. Viene la etapa de los, digamos, grandes viajes, grandes proyectos, grandes realizaciones. ¿Quién no ha leído Julio Verne? Bueno, Julio Verne es un prodigio. Yo cuando se puso malito una temporada Miguel Boyer, le pregunté, ¿has leído a Julio Verne? Y dice, no, tengo ahí una laguna. Le regalé las obras escogidas, y un día que fui a verle, a los 15 o 20 días, dice, ya me he leído 4 novelas. Bueno, pues es fantástico, porque esas novelas
todavía hoy son interesantes. Esos son los libros clásicos, son clásicos porque siguen interesando. A mí personalmente, de las obras de Verne, la que más me gustó fue la Isla Misteriosa. La Isla Misteriosa, que se relaciona con otra, que es 20.000 leguas de viaje submarino, porque aparece Capitán Nemo con su célebre submarino. Fue premonitorio de todo. Y de Ruiz de Hagar, que es menos conocido, Las minas del rey Salomón es mi novela preferida. Y luego, si ustedes dicen de novelística, de aventuras, ¿cuál es la que usted prefiere? Pues yo prefiero la trilogía de la Bounty, del barco que en el siglo XVIII, emulando un poco al capitán Cook, fue a las Marquesas a cargar plantones del árbol del pan para luego llevarlas al Caribe, el mismo barco, como alimentación de los esclavos negros. Bueno, pues esa trilogía que es Rebelión a bordo, Hombres contra el mar y La isla de Pitcairn, no sé si... ¿Quiénes podrían levantar el brazo que lo hayan leído? Bueno, pues es algo fantástico. Están ustedes a tiempo de leerla. Están a tiempo de leerla. Es algo prodigioso. Y luego, pues lo he relacionado también con viajes. Un antiguo discípulo mío peruano, se llama Hugo Neira, me encuentro un día una carta sensacional. Me dice: ¿quieres venir a la Polinesia francesa a dar unas conferencias? Y digo: ¿de qué? En la Polinesia francesa. Dice: de la transición española, en la Polinesia francesa. Dice: aquí tenemos unos 10.000 personas que han pasado por los profesores de español de los institutos franceses. Impresionante. Una labor que en algunos lugares no ha podido hacer el Instituto Cervantes similar. ¿Por qué? Porque enseñaban el español con mucho interés. En Francia, además, hay muchos hispanistas que son las efigies cumbres de este profesorado. Y estuve en la isla de Tahití, visitando a los restos que quedan por allí de Paul Gauguin, el gran pintor. Estuve visitando parte del escenario de Rebelión a bordo y de Los hombres contra el mar. No fui a las islas de Pitcairn, que están a unas 500 millas, porque no tenían todavía aeropuerto. Había que ir en navegación y eso llevaba varios días de los que no disponía. Después de mí estuvo invitado también por Hugo Neira, estuvo Vargas Llosa, con el que tengo una cierta amistad, y a él ya con la preparación mía le hicieron una cosa más solemne, todavía no era premio Nobel, le hicieron doctor honoris causa. Y todavía me escriben de Tahití algunas veces diciendo: a ver cuándo viene usted para que le hagamos también doctor honoris causa. No vaya a volver porque está muy lejos y no encuentro ya el tiempo. Y mi mujer me dice: ya cuando vas en avión tienes que llevar una cuidadora. Y yo: una cuidadora, las azafatas me cuidan, y cuando llego a los sitios me atienden bien mis amigos. Pero esas novelas, esos libros son fantásticos porque luego se reviven en esos viajes. Y en el cine ha habido 3 versiones diferentes del libro de la Bounty, y la mejor probablemente es la primera, la de Clark Gable. Luego sigue la de Marlon Brando y termina Richard Harris, que es bastante peor. Es decir, la literatura hay que verla como la entrada en una serie de campos de ideas que luego se completan con el cine, con la música, etcétera, etcétera. Esa es la idea que yo tengo de la literatura en muchos aspectos. Incluso después uno se entera de muchas cosas también. ¿Por qué las Islas Marquesas se llaman Marquesas? Porque un navegante español en el Pacífico, cuando el Pacífico era el Spanish Lake, que dice Skate, que es el mejor historiador del Pacífico, durante un siglo entero era un lago español que nos había tocado en suerte en el Tratado de Tordesillas. Vuelvan al Tratado de Tordesillas, es fundamental. Ahora se menciona porque 2 grandes potencias, como eran entonces Castilla y Portugal, se pusieron de acuerdo, y con el tratado
evitaron guerras coloniales entre ellos. Y ahora un tal Graham Allison, que es un profesor de Harvard, les dice a Estados Unidos y a China: tenéis que poneros de acuerdo. Y el precedente es el Tratado de Tordesillas. Naturalmente no para repartirse el mundo como sucedió entonces, pero sí para evitar las guerras de futuro. Y nunca mejor dicho, cuando estamos a punto de iniciar una guerra en Siria, que ya hasta Trump se lo está pensando, porque se ha dado cuenta de que podría ser el inicio de otra cosa mucho peor que un bombardeo. Tenemos, por lo tanto, en la literatura una fuente de imágenes que se complementan después con los viajes, con los estudios complementarios, con la historia. Es fantástico, fantástico, realmente fantástico. Entonces, podríamos decir, luego en mi etapa había una parte de libros, no solo de la autarquía, de la pescadería, etcétera, aquellos tiempos, también eran tiempos de censura. Y había libros que tendríamos que pedir a amigos de bibliotecas más o menos antiguas, pero yo tuve una fortuna inmensa, que fue un colega del Liceo Francés de Madrid, donde estudié, que iba a desarticular toda la biblioteca de su abuelo, que le había dejado, y no le interesaba lo más mínimo ningún libro, lo iba a vender todo al peso. Y me dijo: ven a ayudarme, porque tengo que hacer unos paquetes. Y fui y dije: pero con la condición de que los libros que me interesen me los llevo. Y allí hice una cosecha de libros prohibidos, empezando por Erich Maria Remarque y la historia de la Primera Guerra Mundial, desde el punto de vista de los alemanes. Es una historia prodigiosa, claro. Todo el militarismo alemán lo reduce a miserias de las trincheras, mala alimentación, soledad, peligro, muerte. Espantoso todo, espantoso todo. Es una novela que yo también recomiendo todavía hoy. Es lo más antibélico que se ha hecho. Yo no creo que sea antimilitarista, es más bien antibélico. Y encontré también otra novela que no había podido leer, que es Madame Bovary, de Flaubert, que es la historia de un adulterio, una cosa tan sencilla, tan normal y tan extendida por lo demás. Entonces, Madame Bovary es puro erotismo, es un erotismo mental, no es una novela de aventuras sexuales, no tiene nada que ver con eso. Y yo busqué si en la literatura española había algo parecido. Y encontré el parecido, y también lo recomiendo hoy, a Felipe Trigo. Felipe Trigo, que nació en Villanueva de la Serena, médico militar, estuvo en Filipinas, tuvo una gran, digamos, presencia allí, como médico y como soldado también, hasta el punto de que la reina María Cristina, la regente, no la regenta, la regente, el año 1890 y tantos le propuso ir a Cuba a hacer la labor que había hecho en Filipinas. Él no la hizo y se quedó en España, ya trabajando en España, y el año 1916 se suicidó, no se sabe muy bien por qué, pero El médico rural es una novela prodigiosa que se reeditó cuando pasaron los 70 años de sus derechos de autor. Eso ha sucedido bastante. La difusión de La Regenta también fue a los 70 años, cuando se perdieron los derechos de autor. Bueno, pues el erotismo que hay tan poco en la novela española, pues está ahí representado, como en Inglaterra está en los libros de Lawrence, sencillamente, pues el amante de Lady Chatterley, que durante muchos años estuvo prohibida. Luego Women in Love, mujeres enamoradas, también, pues es prodigiosa, es una faceta de la literatura verdaderamente prodigiosa. Entonces, digamos que cuando uno encuentra una novela que le interesa y le dicen que hay otra parecida, pues se investiga. Ahora no tenemos las facilidades de ir a Casamata, o ahora tenemos más facilidades que también acaban con situaciones que eran muy apetecibles. Bueno, pues se va, yo tengo a mi secretaria, un prodigio de capacidades, ¿y qué pasa? Pues le digo, búscame tal cosa en internet, o escribe a
Amazon y a los 3 días tienes la hora. Un día me dice alguien, oye, queríamos un ejemplar de tu libro, ni Mussolini ni Franco, el general Primo de Rivera y su tiempo. Y digo, pues no tengo ejemplares, tengo uno pero no lo quiero perder. Y miramos en Amazon y había 3 o 4 ejemplares en Chile, estaba descatalogado. Y en vez de costar los 30 euros como máximo que podría haber costado, pues estaban a 800 euros cada uno. Bueno, casi estuve por hacer una reimpresión yo, porque ahora hay unas imprentas rápidas fantásticas que hacen unas impresiones formidables en muy poco tiempo y bastante baratas. Entonces, yo creo que tenemos una idea de la literatura que es insuficientemente rica. En realidad la literatura es mucho más rica de lo que se piensa. Y luego no digamos, y además de conocer el libro en cuestión, sus antecedentes, su entorno, su espacio con los viajes, luego si se han pasado al cine. Conocer a los autores también es muy bueno, conocer a los autores. Yo he conocido autores que ya es imposible conocerlos, ¿no? Como José Ortega y Gasset. Estuve un día en una de esas tertulias, quise hablar con él, me vio demasiado jovenzuelo y no me hizo mucho caso. En cambio, Pío Baroja, que fui a verle a su casa, pues con 2 amigos, uno de ellos novelista, Jorge Celo Trullo, hermano de Camilo, pues estuvimos con él 3 veces y siempre nos recibía, dice, aquí vienen los universitarios. Les gustaba mucho que fueran a verle los universitarios. Había unas tertulias, también de la época de la autarquía, que no daban ni agua. Y se estaba allí hablando 3 horas, y ya la segunda vez vimos que se hablaba mucho de lo mismo que en la primera tertulia, y la tercera vez pues ya nos sabíamos todos. Y ya no hubo cuarta tertulia, aunque sí tengo una fotografía dedicada de don Pío, que valoro mucho. Entonces, la generación del 98, pues qué cosa más prodigiosa, ¿no? También conocí al filósofo Zubiri, le conocí personalmente, o conocí personalmente a algunos escritores más, al propio Cela bastante, claro, está muy reciente todavía. Y luego yo diría que tendríamos que pasar a la literatura oral, que es el teatro. Y se escriben las obras de teatro, creo que se lee muy poco teatro, por no decir casi nada, aunque sean todo diálogos. Mucha gente le gustan los diálogos. Yo cuando abro una novela, normalmente si no hay diálogos no la compro. Bueno, ahora también me preocupa mucho que la letra es muy pequeña, cada vez con los años. Y luego los libros ahora está la moda de entintar poco. Y la letra está casi desvanecida y es dificilísimo leerlos. Yo cuando estoy en tratativas con un editor le digo, me gustaría ver el texto en su papel con el tamaño de la letra y en pruebas, ¿no? En pruebas, fundamental. Bueno, pues en el caso del teatro no se lee porque la letra sea pequeña, ¿no? En contra de lo que decía Alicia, la del País de las Maravillas, que dice en el libro este que no es un libro de cuentos para mayores, para pequeños, es más bien para mayores. Y además no es un país de las maravillas excelentes, como dicen algunos. Este piensa que viene. El País de las Maravillas no tiene nada que ver con eso, son los hechos extraordinarios. ¿Y qué decía Alicia en el libro de Luis Carro? Pues decía, me gustan las novelas o los libros con estampas y con diálogos. No me gustan los libros, no quiero ningún libro que no tenga estampas y diálogos. Y a mí eso me producía mucha alegría, porque me gustan los libros con estampas y con diálogos. Entonces, ahora estoy terminando, bueno, ya está terminado, me van a publicar un libro que he escrito a lo largo de los últimos 6 o 7 años. No he estado encima de él todo el tiempo, claro, ha habido periodos, meses y meses que no volví al libro, pero lo he ido retocando. Se iba a titular primero ¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? Y
me dice el editor, es un título muy largo y hay algunos libros más o menos. Y tenía razón. Y entonces lo que he llegado a decir es buscando a Dios en el universo. Y me dicen, ¿lo has encontrado? Digo, no, pero lo tengo muy intuido y le sigo la pista. Y ahí, ¿qué nos pasa? Pues a unos les parece que Dios está en el universo, nos explica todo lo que está sucediendo si no pasa algo extraordinario que no suponemos todavía. ¿El Big Bang resuelve todo? No, porque antes del Big Bang, ¿qué había? Pues antes del Big Bang, dijo un pastor eclesiástico, estaba Dios preparándose para meteros en la cárcel a todos los que preguntéis qué había antes de él. Bueno, pues ¿qué hay? Pues no sabemos. Pues al final el libro saldrá con ese título y he enviado un ejemplar porque tiene una parte muy cosmológica de desarrollo del universo, de lo que llamamos astronomía, cosmología, etc. Y me enteré el otro día, en no sé dónde, que al rey Felipe VI le gusta la astronomía y se lo mandé. Bueno, claro, el rey no contesta las cartas normalmente, ¿no? Las contesta el jefe de la Casa Real, ¿no? Me dijo que le había interesado mucho y que me daba las gracias, etcétera, etcétera. Pero quiero decir con esto que los libros, ¿para qué se escriben? También hay que pensar eso. Pues se escriben para encontrar soluciones que no has visto en otros sitios. Y algunas veces no las encuentras, pero en el intento aprendes lo que no está escrito, aprendes todo, te enteras de todo, es fantástico. ¿Ustedes saben dónde vivimos? Pues vivimos en un grupo astronómico que se llama algo así como grupo, es de una constelación, no me acuerdo, me parece que era el grupo Virgo o otro parecido, que tiene luego varias constelaciones importantes. La nuestra es la Vía Láctea, claro que está en línea de encontrarse un día con Andrómeda, con la constelación con la galaxia de Andrómeda. Claro, 3.000 millones de años no lo verá nadie que sepamos, ¿no? Y eso está en un ramal, porque ya se conoce el diseño de la Vía Láctea, que es una galaxia espiral, en un ramal muy tranquilo, donde no hay supernovas, que son las estrellas que explotan, donde no hay agujeros negros, tal y cual. Y encontrar un sitio como ese, con las características que proporciona el estudio del singularismo de la Tierra, es muy difícil. Es muy difícil. Hay perdona que me desvíe de estas cosas, pero para eso tenemos estas sesiones, para contarnos cosas que puedan ser nuevas, ¿no? Estaba Fermi, un científico de origen italiano en Estados Unidos, que trabajó en el proyecto Manhattan para la bomba atómica, etc. Y estaba con sus discípulos un día y dice, ¿y dónde están esos hombrecillos verdes? Los hombrecillos verdes son los que aparecen en todas las películas, a partir de las 12, todas las películas de ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo se llaman también los alienígenas, ¿no? Bueno, pues dice, bueno, es que esos hombrecillos verdes, aunque existan, no los vamos a ver nunca, porque la estrella más próxima al Sol, con su sistema planetario, que parece ser bastante miserable en comparación con el nuestro, pues está a 4 millones de años luz. Claro, es decir, si fuéramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 4 millones de años en llegar. 4 años luz, perdón, 4 años luz. Tardaríamos 4 años luz. Y a la velocidad del Voyager, que es la sonda espacial más rápida que tenemos, pues tardaríamos 80.000 años. Es decir, el Neolítico empezó hace 12.000 años y hace 80.000 años estaba naciendo la especie del Homo sapiens y estaba desapareciendo el hombre de Neandertal. Bueno, pues todo eso se aprende escribiendo un libro.
y se entera uno escribiendo un libro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es posible que haya civilizaciones superiores, pero no las vamos a ver seguramente en el tiempo en que nosotros estaremos. Se murió Stephen Hawking. Hubo un artículo en el ABC que no sé si leyeron de un tal periodista, un tal Sostres. Lo digo con el máximo respeto. Venía a decir que Hawking era un cantamañanas. Y Hawking ha sido un divulgador y ha tenido unos libros con ventas de millones de ejemplares, claro. Pero Hawking no es premio Nobel, dice, no es premio Nobel, hombre, porque lo más importante que ha hecho Hawking, que es el estudio de los agujeros negros, dice, no pueden existir los agujeros negros sin alguna cosa que no sabemos, porque podrían haber acabado ya con el universo. Dice, es la radiación de Hawking, que se llama así. El agujero negro tiene por un lado la entrada y por otro lado la salida de energía. Y la radiación de Hawking probablemente se conocerá este año gracias a nuevos observatorios espaciales. Me he desviado un poco, pero los libros prohibidos, ¿no? Habíamos empezado con eso. Éric Maria Remarque, el Cándido de Voltaire, Pangloss es el protagonista y es un hombre muy optimista y están en pleno terremoto de Lisboa 1755, que se notó mucho en España también, y dice, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Era un optimista. Por eso a los optimistas hay que llamarlos panglossianos. Y luego otro libro prohibido, La peste de Camus, también estaba ahí. O sea, tendría que hacer un capítulo especial de libros prohibidos, que en ese repaso, el único que encontré que está autorizado es la crítica de la razón pura de Kant en alemán. Yo entonces estaba en mi mejor época de germanismo y leí 32 páginas. Las tengo todavía muy subrayadas porque tenía que utilizar el diccionario con una cierta frecuencia. Y a las 32 páginas digo, ya la leeré en otro idioma más fácil que el alemán. La verdad es que no lo he leído. Los de Kant he leído los dos mejores artículos que existen. Uno es La paz perpetua, un ensayo de 1795 donde premoniza la Sociedad de las Naciones y la ONU y el gobierno mundial. Y la otra es ¿qué es la Ilustración? Cuando dice que la Ilustración es la mayoría de edad de la humanidad, porque se expresa libremente. Yo, más que unas memorias, lleva dos subtítulos dentro, me parece. Y una es Los años de aprendizaje, que es una expresión de Sartre, el filósofo francés, y luego La edad de la razón. Y la edad de la razón es la que nos define, en cierto modo, Immanuel Kant, en su ensayo maravilloso, un poco largo, ensayo maravilloso que se titula ¿Qué es la Ilustración? Por lo tanto, los libros prohibidos, pues hay que darles un repaso. Ya afortunadamente tenemos acceso a cualquier cosa y las cosas han cambiado. Y estaba empezando con el tema del teatro. El teatro es la literatura oral, son las ideas que surgen para representarlas en el escenario. Y ahí los griegos siguen siendo los maestros, Esquilo, Aristófanes, etcétera, etcétera. Todos ellos son escritores formidables. Luego algunos romanos también. Pero yo la idea que he tenido del teatro está mucho más próxima. He conocido a gente interesante, Güero Vallejo, Historia de una escalera. Nunca se me olvidará el día que fuimos, que nos llevó mi padre, que era amigo de Güero. Luego le conocí personalmente y coincidimos en un meeting en el año 77, en las primeras elecciones democráticas, y él recitó un poema, dos estrofas de un poema de Miguel Hernández, que yo siempre que voy a Guadalajara, pues lo repito al comenzar la disertación. Dice así, está dedicado a la batalla de Guadalajara, que en 1937
por decirlo rápidamente, ganaron los republicanos, fundamentalmente a los italianos, al cuerpo expedicionario de italianos voluntarios. Dice: ven a Guadalajara, dictador de cadenas, se refiere a Mussolini. Carcelaria mandíbula de canto, verás la retirada miedosa de tus hienas, verás el apogeo del espanto. Y ahora viene lo bueno. Rumorosa provincia de colmenas, la patria del panal estremecido, la dulce Alcarria, amarga como el llanto, amarga te ha sabido. Fantástico, fantástico. Esto solo puede hacer un gran poeta, ¿no? Sobre todo rumorosa provincia de colmenas. Pues el teatro es una forma de literatura extraordinaria, claro. He visto luego representando a Raval, representando obras clásicas de Calderón sobre todo. Luego le conocí personalmente también, estuve con él en algunos actos públicos. También vi a Núria Espert, y luego cuando editaron un libro en Barcelona que era de entrevistas a 10 o 12 personas, me dijeron: ¿quién quieres que te presente aquí en Barcelona? Digo: pues Núria Espert. Hicimos un viaje juntos a Barcelona y allí estuvimos hablando de la vida y de las cosas de Chekhov, del propio Buero, y hasta de Shakespeare, etcétera, etcétera. Todo eso, todo eso. Mis primeras lecturas de Shakespeare, tengo que decirlo, fueron un poco tardías. Tenía ya 22 años, estaba en la cárcel de Carabanchel. Ya lo he mencionado antes y perdonen la insistencia, pero tenía yo las obras completas en la traducción española de Astrana Marín, que son buenas. Es una buena traducción, yo he visto varias traducciones, me parece que es la mejor. Y no he leído a Shakespeare en inglés, lo confieso, porque los propios ingleses necesitan mucho conocimiento del habla de aquel tiempo. Shakespeare le pasa más que a Cervantes. A Cervantes le entendemos bastante bien. A pesar de lo cual Trapiello ha hecho una edición del Quijote con el español actual, sobre todo suprimiendo las palabras que hoy no nos dicen nada, que no podemos traducir a la realidad. Y no sabe lo que es una adarga todavía. Adarga, sí, es un escudo, pero adarga en astillero. Esa frase no la ha logrado desentrañar ni Trapiello. Ha habido una polémica con eso terrible, porque Martín Rico ha criticado mucho el libro y en cambio el novelista, este amigo nuestro que también le vemos por aquí y por allá, es el de ¿cómo se llama? Pérez Reverte. A la triste Pérez Reverte. Pérez Reverte, sí señor. Pérez Reverte le criticó mucho a Martín Rico. Y lo dijo hace 3 años o así. Y dice: ya se han vendido 80.000 ejemplares. Y yo pienso a lo mejor darle un repaso. Tengo el libro en casa y darle un repaso porque todavía no le he metido el diente, que se dice. Claro, estas obras de Chekhov, de Brecht, del propio Shakespeare, pues eran un regalo para el oído y para la vista. Ahora veo menos al teatro. El otro día estuve viendo a Flotats, su diálogo de Voltaire con Rousseau. No me gustó mucho, la verdad. Lo hacen muy bien, pero Rousseau queda como un débil mental al lado de Voltaire. Y aunque Voltaire le odiaba y él le correspondía, pues yo creo que está un poco exagerado. Pero en fin, en eso están en su derecho absolutamente, ¿no? Y luego aparecía por allí Raval, ya lo he dicho antes, y lo relacionamos con el cine, y todos habrán visto Goya en Burdeos. Es una obra fastuosa. Yo creo que es lo mejor que ha hecho, lo que ha hecho Saura, que ha hecho muy buenas cosas. Por lo tanto, ahí tenemos un repertorio de temas que a mí me parecen interesantes en relación con la lectura. Lo que me pedía Carmen Díaz. Y podríamos decir que en autores españoles también hemos aprendido mucho. Blasco Ibáñez, a mí me gustan las novelas regionales, me gustan menos otras novelas. Incluso
Los cuatro jinetes del Apocalipsis, que es lo que le dio la fama y el dinero, pues es una obra menor que las regionales. A mí lo que me gusta es la vuelta al mundo de un novelista, que me marcó incluso las pautas para las 4 vueltas al mundo que he dado. Porque incluso una vez de ellas llevé a ver el libro y llegábamos a Japón y digo, vamos a ver qué dice Blas Ibáñez de Japón. Y estaban los grandes monumentos, seguían allí. ¿Qué hace Blas Ibáñez cuando llega a Manila? Bueno, le reciben una multitud y se queda contentísimo. Eso era el año 29 o así, 1929. Se queda muy contento, dice, porque el español se mantiene y tenemos mucha gente que sigue escribiendo. Y era verdad, el español se podría haber mantenido. Fue la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la que machacó. Todavía el año 41, en los tribunales, antes de empezar la guerra allí, en los tribunales de justicia se seguía manteniendo el español, en las universidades en todas partes. Y fue la guerra que los japoneses fueron contra el español, promovieron mucho el tagalo, y luego llegó la posguerra y la influencia norteamericana se hizo ya total. El embrión de Manila, que fue intramuros, fue bombardeado a tope y no se reconstruyó como se tendría que haber hecho, aunque se habían hecho intentos. Yo estuve en octubre, pasado mi segundo viaje a Filipinas, y confieso que me da mucha pena la pérdida del idioma allí. Nunca se habló extensamente, pero eso pasó en otras repúblicas hispanoamericanas. Hay un libro reciente de Santiago Muñoz Machado sobre la difusión del español. ¿Y quién difundió el español en las Américas? Las repúblicas nacientes. Cuando se independizó México, parece que hablaban en español como un 15 o un 20% de la gente. Y en otros países todavía menos, en Perú, en Bolivia mucho menos. Bueno, y fueron los héroes patrios fundadores de las repúblicas los que dijeron, esto para ser una república que nos entendamos todos, todo el mundo tiene que hablar español. Y fue una difusión formidable la que se hizo. En cambio, en Filipinas, pues los frailes y los monjes, para preservar su poder, aprendían las lenguas nativas y el español se difundió poco. En el momento de la independencia parece que lo hablaban un 10%, y luego había un dialecto muy hablado en Mindanao, que era el chabacano, que todavía se conserva, todavía lo habla 1,5 millones de personas. Es la manifestación más importante que queda allí. Y terminaría con una cosa que le gustó mucho a Carmen la otra vez que estuve, cuando presenté las memorias, ¿no? Y ahí me permití hacer una extrapolación de cómo se identifican los libros que hablan de las personas. Y yo dije, pues están los diarios. ¿Y qué diarios hay interesantes? Hombre, pues Amiel, un escritor del siglo XIX que hizo un diario inacabable, que es un clásico, estudiado por el doctor Marañón, don Gregorio, a quien algunos llamaban don Prolegorio, porque todos los amigos le pedían un prólogo y Marañón debió escribir como 300 prólogos, yo no los he contado. Y Marañón estudiaba a Amiel y dijo, aquel hombre ya no vivía para vivir, vivía para sus diarios. Otros diarios que citaba que me interesaron mucho fueron los del conde Chiano, el yerno de Mussolini, que escribía lo que pensaba, peligrosísimo con Mussolini por allí. Cuando descubrieron los diarios, le fusilaron, entre otras cosas porque también estaba conspirando contra Mussolini. Y luego en las biografías, si me preguntaran ustedes cuáles son las mejores biografías que he leído, yo diría que Alan Bullock, un profesor inglés, pues tiene una biografía de Hitler que se subtitula Estudio de una tiranía, que sigue siendo clásica actual y que probablemente es la mejor biografía que se ha escrito, aunque ha habido trabajos sobre Hitler impresionantes. Y además está la cadena National Geographic, que yo creo que hemos aprendido ahí
sobre la etapa de Hitler más de lo que sabía el propio Hitler. Es espectacular. Y ya pasando a las autobiografías, este verano pasado he tenido ocasión de leer otra vez la autobiografía de Leni Riefenstahl, la que llaman vulgarmente la fotógrafa de Hitler, que era mucho más que eso. Pero son unas memorias apasionantes. Además se ve la parte, digamos, cotidiana del gran magnicida. Magnicida es el que mata al dictador, ¿no? Sí. Es en realidad el dictador, ¿no? Y es interesantísimo, como las memorias también de Albert Speer, el ministro de municiones de Hitler, que son prodigiosas en la parte económica también, de cómo se prolongó la guerra al cambiar los métodos de fabricación. No les voy a cansar mucho más, porque luego vienen ya las memorias. ¿En qué se diferencian las memorias de las biografías? En que las memorias cada uno dice lo que quiere, y como la fuente principal sobre nuestro conocimiento de uno mismo es uno mismo, pues las memorias se calla lo que se quiere, se hipertrofian algunas cosas, se inventan otras en algunas, etc. Aunque el grado de invención a que estamos llegando últimamente no se ha alcanzado en muchas memorias, en los másters, etc. Entonces, en definitiva, queridos amigos, la lectura es un prodigio. Es entrar en las neuronas, empezar a moverlas, relacionando las cosas. Nosotros, cuando estamos leyendo algo con sucesos, escenificamos todo. Incluso los personajes aparecen con diferentes caras, etc. Formidable, formidable. Todo eso es formidable, y por eso yo creo que la labor de los promotores de lectura es algo muy importante. Quiero recordar la figura de José Luis Gutiérrez al frente de la revista Leer, que ganó el Premio Nacional de Lectura, precisamente de fomento de la lectura. Y admiro a las personas como Carmen, que están en esa labor, como los Mata, que estaban en esa labor. Y admiro a las personas también como ustedes, que en una tarde como esta vienen a oírme. Muchas gracias. Muchas gracias. Decir algo. Eres un sabio. ¿Vale? ¿Tú? Siempre me apabullas. Aunque no has contado algunas de las cosas que me hubiera encantado, todo lo que hablas de la literatura alemana, que me encanta. Pero bueno, ¿quieren preguntar algo, comentar algo? Yo por aquí. La gran memoria de Pilar Urbano. Perdón, que estoy un poco sorderas, así que... No, tranquilo. La gran memoria de Pilar Urbano. Sí. Si no me entero, se lo preguntaré a Carmen. Te digo que andaba por allí en la época y conoce a la mayoría de los personajes que salen en esa... ¿Qué época? Las grandes memorias. La grande memoria de Pilar Urbano. El libro sobre el 23 de febrero. Sí. No las he leído. No. La conozco a ella. He estado con ella muchas veces. Nos escribimos de vez en cuando, pero no las he leído. Lo que sí sé es que es una de las periodistas españolas más investigadoras. Cuando llega un tema, creo que lo investiga bastante. En cambio hay otros que no hacen eso. Por ejemplo, que yo admiro mucho a Manuel Vicent, pero sus libros sobre aquella pobre amiga nuestra de la transición, la musa de la transición, a mí no me pareció que fuera un libro bueno. No estaba investigado. Y otros casos similares también se dan. Es que las memorias, claro, se dice lo que se quiere, ¿no? Hombre, con un fundamento, si no sería una ficción, sería una novela. Pero memorias en España hemos tenido algunas muy buenas. Por ejemplo, las de Manuel Azaña, recopiladas por Marichal, es el editor. Y yo, mi admiración por Azaña ha ido en disminución. Cuando era jovencito
y mi padre había estado en la izquierda republicana con Azaña, estaba muy admirativo. Hoy no soy admirativo. Creo que el comienzo de la guerra fue el momento en que se vio si un presidente de la República podía hacer resolver el tema. Y es paradójico además que escribía todos los días las memorias y en cambio no tenía tiempo para enterarse de que había una conspiración en marcha. Eso es lo más terrible de Azaña. Y luego al final despotrica de todos ya, de los catalanes a los que había admirado tanto, etcétera, etcétera. ¿Alguien más? Yo quería... ¿me oye bien? Acércate un poco, te oiré mejor. Ya no se confía, voy a mirar esto. Acércate aquí. Te digo que conozco a Carmen, su mujer, de Nueva York. Bueno, que ha hablado de la muerte de Stephen Hawking y le quería decir que me enteré por un artículo que salió recientemente de que el Tribunal de los Nobel aclaró que no se le había concedido el Nobel porque a pesar de haber enunciado doctrinas muy importantes, no eran comprobables. Claro. Eso es lo que dijeron. Claro. Es más o menos, espero que lo hayan oído, Sí, la muerte hombre. de Stephen Hawking, que no le han dado el Nobel porque sus ideas fundamentales científicas no tienen comprobación. Exacto. Es lo que he dicho, más concretamente, menos claramente No, seguramente. es tajante. Es decir, la radiación Hawking es lo más importante que le ha aportado a la teoría de los agujeros negros, está sin comprobar. Claro, exacto. Está sin comprobar y he dicho que un observatorio que está a punto de lanzarse al espacio, que es el WISE, pues es posible que pueda hacer increíble una foto del agujero negro que está en el centro de la galaxia de la Vía Láctea. Está a 30 millones de años. 30 millones de años. Vamos a ver, menos. 30 años. Nosotros estamos en esta galaxia. Esa galaxia tarda en recorrerse diametralmente 100.000 años luz. Y eso está a 30.000 años luz. No, 30.000 no, perdón. 30 años luz. Eso es. Y tarda en recorrerse 100 años luz. 100.000, perdón. 100.000 años luz, eso es. Y son 30.000 lo que nos llega hasta allí. A otra distancia no se podría fotografiar. Y es el agujero negro más cerca que tenemos. Y entonces si se aprecia, yo no sé cómo van a apreciarlo eso, pero la calidad es impresionante. El Hubble es un observatorio que está en el espacio, que ha habido que subir a arreglarlo un par de veces. Bueno, pues este es como 100 veces el Hubble. Entonces, si se nota que hay la energía de Hawking, pues se tendrá la razón, pero no se le puede dar ya el premio Nobel, no hay premio Nobel póstumo. Tampoco el premio Nobel es lo definitivo, aunque claro, tanta historia del bosón de Higgs, aparece el bosón de Higgs hace 4 o 5 años y al año siguiente se lo dieron porque llevábamos 20 y tantos años esperando el bosón de Higgs, que la mayoría de la gente no sabe ni lo que es. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Había un escritor que les recomiendo el libro, está publicado en Alianza Editorial. Y yo tenía ese libro, una idea fantástica, y el otro día me lo regalaron en una nueva edición y no me ha parecido tan estupendo, pero se llama ¿Habla usted en serio, Mr. Freiman? Porque él era muy jocoso y muy divertido. Y es un libro que en cualquier caso merece la pena. También estuvo en el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Muy bien. Si A ver, mi querido amigo don Fernando Ruiz Ogarrio. Adelante. Llevo 40 años. Ponte por aquí. Llevo 40 años viviendo aquí. No, mira, yo lo que quería. Pero ponte aquí. Aquí. Yo lo digo mejor aquí. Una cuestión acústica, no de
sido vecinos muchos años de casa, por eso nos tenemos muy... Yo estudié Filosofía y Letras y soy editor de una revista que se llama Élites de los Negocios hace 40 años. Ah, tú ya me oyes, ¿no? Bueno, yo te diría un tournant de l'histoire, es que la gente está hablando a pantallas y leyendo pantallas. Es decir, que por tanto la librería, es decir, es una cosa que nuestros hijos y tal, llega un momento que la van a ignorar. ¿Eso qué importa? Pues eso puede ser que ya no se escriban centones, porque leer Guerra y Paz en pantalla no es tan fácil. O sea, yo encuentro que esto no se está hablando, pero esto es decisivo. Es decir, yo tengo un amigo, el otro día le pregunté qué había hecho con sus libros y dice que yo tengo 3.000 libros, los mantengo aquí en mi casa de Madrid. Bueno, yo digo varias cosas. Quizá no hay que escribir todos los días. Creo que realmente la gente debería no estamos para